el simbolismo de Judas y luego entramos en el simbolismo de María Magdalena. Entonces, recopilando un poquito, para quien entre a ver este video y no sepa de qué fue lo que hablé en el video pasado. Les decía que Jesús, simbólicamente Jesús es nuestra divinidad, nuestro espíritu, ese yo soy conciencia manifestándose, Dios en acción, ese es Jesús. Y les aclaro que la Biblia, como yo la interpreto y la comparto, siempre es de manera simbólica, no como un texto histórico. ¿Ok? Entonces, sepan que siempre estoy hablando de arquetipos, de simbolismos aplicables a todos nosotros porque son arquetipos que están en nuestra mente subconsciente. Entonces, cuando hablo de Jesús, por ejemplo, como esa divinidad, hablo de nuestra divinidad, de esa conciencia luminosa que reside dentro de todos nosotros. Esa es la verdad. Por eso se dice en la Biblia, en labios de Jesús, yo soy camino, la verdad, la vida. O sea, eso, nuestra conciencia es eso, es la verdad, el camino, es la vida, todo está ahí. Entonces habíamos, bueno, visto el simbolismo de algunos discípulos, ahí apareció Judas. Y de Judas habíamos dicho que era por un lado el Judas no entrenado, o sea, no disciplinado, que discípulo viene de disciplina, era la creencia en la muerte. Y cuando ya se disciplina Judas, ya va haciendo su proceso de ir acercándose a la conciencia, o sea, volviéndose un discípulo más cercano a Jesús. Entonces él va aprendiendo a desapegarse. De ahí que la labor de Judas sea tan importante, porque muestra un desapego muy radical, decía yo en ese live. Es un desapego radical. Poder, en últimas, traicionar a su maestro. Ahora entramos un poquito entonces en ese tema de la traición, porque es simbólico también. ¿Qué significa la traición de Judas? En algunos pasajes de la Biblia dice Jesús que de sus discípulos uno se le perdió, o que a uno lo, digamos que lo tentó el opuesto, el demonio, se le entró demonio, dice, o Satanás lo hizo pecar a Judas y por eso traicionó a Jesús. Entonces sabemos que Satanás también es un simbolismo y es el símbolo de la duda. Entonces, lo que representa esa traición es que Judas, o sea, esa parte nuestra, recuerden que todos los discípulos son aspectos nuestros, es esa parte nuestra que en algún momento duda y entonces peca. ¿De qué duda? Pues duda de que realmente esa conciencia, esa divinidad pueda tener efecto real en el mundo proyectado, en la ilusión, o sea, en el mundo físico. Y entonces cree que se debe operar por mecanismos convencionales. No sé cómo explicar. O sea, que debe meterla, o sea, que no es simplemente con reconocer que la conciencia es Dios, ¿no? Sino que Dios debe ir a hacer algo en el mundo para mejorar el mundo. Eso es la conversación Judas. O sea, que uno cree que el mundo todavía hay que irlo a arreglar. O sea, le está dando realidad al mundo, a la proyección. O sea, no se da cuenta todavía esa parte Judas nuestra que esto que percibimos a través de nuestros sentidos no es real. Es que es algo muy difícil, pues, comprenderlo a don Judas. Entonces, cuando él todavía le da realidad a la ilusión, eso es el pecado. Y ahí estoy tomando la definición tal cual de pecado que le expone un curso de milagros. Un curso de milagros dice, ¿qué es pecar? Pecar es darle realidad a lo ilusorio. Entonces, ahí peca Judas cuando todavía le damos realidad a esa ilusión. O sea, creemos todavía que es real y que por tanto yo tengo que ir allá a cambiar las cosas afuera para que se acomode a lo que yo aquí humanamente quiero o creo que es lo mejor. No confiando en que esa conciencia divina, ahí está todo. O sea que de ahí todo irá fluyendo en orden divino, como se dice. Entonces, cuando esa parte nuestra todavía le da poder a la ilusión, y entonces obviamente llegan los sacerdotes, los fariseos, que los fariseos es precisamente los que cuidan la ley, o sea, nuestro aspecto racional. O sea, los fariseos netamente es nuestra mente racional, intelectual. La mente que está basada netamente en el método científico, digamos, porque es lo que es la mente que interpreta, que mide, que compara, o sea, que toda su realidad se basa precisamente en eso observado. Los científicos, la ciencia, básicamente está representada en estos fariseos. Entonces, él va donde ellos, como diciéndoles, o sea, escuchen, esta es la información, esta es la verdad, le está diciendo Judas, porque Judas era discípulo de Jesús, él ya había tocado la verdad, y entonces iba ya a querer convencerlos. Pero como obviamente
estaba pecando, o sea, estaba dándole realidad a la ilusión. Entonces empezó a tener su contraparte, que es la mente racional. La mente racional nunca va a aceptar la verdad per se, porque va en contravía de lo que su naturaleza es. La mente racional necesita basarse siempre en comprobaciones perceptuales. Por lo tanto, entonces ven a la conciencia casi como una amenaza. Cree la mente racional que cuando nuestra vida la entregamos a que sea dirigida desde nuestra conciencia, esa mente racional va a dejar de existir o ya no va a ser útil. Entonces eso le da mucho miedo y se alborota y empieza a sabotear y nos empieza a joder la vida. Eso lo saben bien mis alumnos. Lo llamamos el saboteador interno. ¿Ok? Entonces, acá en esta historia bíblica, pues eso es lo que pasa. Ellos cogen y lo cogen a Judas y le dicen, muéstranos dónde está, pues a ver, ese maestro. Y ahí es donde viene el acto de entrega de Judas. Y es simbólico también el hecho de que lo haga a través de unas monedas de plata, 30, dice la Biblia, 30 monedas de plata. Bueno, el egregor del dinero, parece a ello, ¿ok? El egregor del dinero, o sea, otra ilusión, una representación en la proyección de lo que es el valor. El dinero no es que sea malo. Muchas veces cuando he hablado del egregor del dinero creen que el dinero es malo, entonces hay que rechazarlo. No, porque lo que se quiere explicar con esa idea es que el dinero, en el dinero no está el valor. El dinero es una manifestación física del valor, pero no el valor per se. Eso lo expliqué en un video que se llamaba precisamente valor versus dinero. Entonces, el simbolismo de que a través de esas monedas y de plata todavía hubieran sido de oro, hubiera sido está raro, pero el hecho de que sean de plata muestra más ese hecho de que finalmente fue por algo sin valor. ¿Cuál es el mensaje? Cuando tú eres infiel a tu esencia, a tu alma, lo que tu alma te dice que debas hacer, que eres infiel y te vas a hacer cosas en el mundo por unas cuantas monedas, o sea, por un salario, por un contrato, ahí estás pecando, estás traicionando tu esencia. ¿Ok? Y te vas a dar cuenta luego que ese dinero que ganaste no suple el esfuerzo, el cansancio, los problemas, todo lo que se te presentó. No había verdadero valor ahí. Miren esa enseñanza que aparece. Entonces les decía que el hecho de que sean de plata es también simbólico porque a nivel de metales el oro está asociado al sol y la plata está asociada a la luna. Y como sabemos, la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. O sea, quien irradia luz es el sol. Entonces la luna arquetípicamente es un símbolo de ilusión también. Es una luz falsa que sirve así en las noches como una guía, porque pues, algo de luz da, pero no es luz propia. Tiene mucho que ver con el tema del plano astral, el mundo psíquico, por ejemplo. O sea, es eso, precisamente perderse detrás de unas luces falsas. Pero bueno, para no meternos tanto por allá. Entonces, el mensaje importante del simbolismo de Judas es básicamente eso. O sea, es aprender a que si no eres fiel a tu esencia divina, pues terminas traicionándote a ti mismo. ¿Y por qué entonces yo decía en el día pasado que Judas es el maestro del desapego radical? Porque de lo que debe aprender Judas en últimas es a desapegarse de toda su realidad perceptual, si quiere trascender ello. Y confiar así como lo simbólicamente lo hizo Pedro en su momento, de decir ya, o sea, donde está mi roca firme es en esa fe, que aunque no veo nada, afuera mis sentidos me van a decir, estoy loco, que eso no existe, que ahí en esa presencia divina, ahí me paro. Y desde ahí confío que todo lo que yo necesite aquí en este mundo me será dado. Ese es el simbolismo de la fe. Muy bien, entonces ahí dejamos el tema de Judas. Espero que haya sido claro para ustedes. Pasemos ahora al tema de María Magdalena. María Magdalena es de los personajes más cuestionados en la Biblia porque ni siquiera se le da mucha importancia. ¿Ok? Y, y hasta como que hubiera querido ser apartada de esa historia. Hasta nuestros días incluso todavía no se tiene claridad en la importancia de María Magdalena. En la miniatura de este video coloqué una foto de María Magdalena de una película reciente de hace unos pocos años con este muy buen actor que se llama, se me fue el nombre, el que hizo el Guasón, Phoenix, el apellido, ¿no? Phoenix. Y esta chica se llama Rooney Mara. Ellos hicieron una película muy buena sobre María Magdalena.
y muestran ese lado humano, o sea, le quitan esos estereotipos que se habían colocado sobre el personaje de que era la prostituta y bueno, todo el tema de juicios, ¿no? Sobre la mujer. Muestran ahí que más bien una María Magdalena que desde jovencita tenía mucha inquietud espiritual, o sea, era como alguien, una mujer con muy sensible, digamos, con mucha sensibilidad psíquica quizás, y eso la atormentaba y bueno, hasta que llega Jesús maestro y la sabe orientar. ¿Ok? Entonces ya es un mucho mejor si la palabra es aproximamiento, es una más noble versión de María Magdalena. Noble quiere decir más cercana a la verdad. Más aún todavía reside en el ámbito histórico, o sea, se cree que así pudo haber sido. El, lo que yo les voy a compartir aquí no tiene nada que ver, vuelvo, les reitero, con temas históricos, sino aquí les voy a compartir temas simbólicos, arquetípicamente, que representa esa figura o ese personaje de María Magdalena. Para eso es importante también entender los nombres, ¿no? Que las palabras en su raíz etimológica ya nos empieza a abrir luz. Entonces, María, miren que María Magdalena es el mismo nombre de María, la madre de Jesús. Ahí hay un buen simbolismo. O sea, quiere decir que ahí es lo mismo, María. Ahí, ¿y qué es María? María viene de Miriam en el hebreo. Miriam, curiosamente, el nombre Miriam, la primera vez que aparece en la Biblia es allá en el Génesis. Era una hermana de Moisés y de Aarón. Y era nacida de Egipto. O sea que, así igual que Moisés y ellos fueron iniciados en Egipto. Entonces, ese nombre Miriam, según la raíz etimológica, significa amada de Dios. Inclusive yo me atrevería a decir que más que amada de Dios significa amor a Dios, amor a Dios. Y es curioso que el nombre, la raíz de amor, que viene del griego, es mer o mar. Y Iam, de mar Iam, o sea, Miriam, Iam significa Dios. Curiosamente, I-A-M en inglés es I am. Entonces, en términos más concretos, Miriam, o sea, María significa amo quien yo soy. Voilà. Bueno, eso es lo que significa el nombre María, que lo tiene María Magdalena. Ahora, Magdalena, ¿de dónde viene ese nombre Magdalena? Magdalena viene, como era el apellido, y en la antigüedad siempre se decía, ¿no? Que es tal persona de tal pueblo. Entonces, ese apellido, ese nombre viene por el sitio donde eh, nació o vivió María Magdalena. Y es un pueblito que se llama Migdal, allá en Israel. Migdal, que creo que todavía existe ese pueblito. Migdal. En algunas partes les llaman Magdala. Pero bueno, tanto Migdal como Magdala tiene mucha relación con la palabra amígdala. Y vamos entendiendo de qué viene el tema Magdalena. Amígdala. Y de la palabra amígdala viene, a su vez, de la almendra. O sea, almendra y amígdala vienen de la misma raíz. La almendra es ese frutico que tienes. Ya saben pues lo que es almendra. La frutica fruto seco, pues, que tiene una forma ovalada, como una forma de Vesica Piscis. Más ahora, digamos, ya en la época moderna se le dio el nombre de amígdala no solamente a las glándulas que tenemos en la garganta, sino también a unos núcleos neurológicos que están ubicados ahí en el cuerpo límbico del cerebro, la amígdala cerebral. Y ahí viene lo interesante, porque esa amígdala cerebral está ligada mucho a el miedo y al instinto sexual. Es nuestra parte muy reactiva, lo que nos hace poner así, en, que nos asusta, o se nos pone como en alerta. Y a la vez ahí también hay mucho de ese instinto de sobrevivencia. Y desde el instinto de sobrevivencia a nivel biológico, pues ya sabemos que desde ahí se desprende todo el tema sexual, porque esa es la manera como la naturaleza preserva a las especies. Todo su juego de la atracción, así como los animalitos que se ponen en celo, o las plantas que sus flores engañan a los insectos para que las polinicen. O sea, todo es un juego de la naturaleza con el objetivo de que las especies se multipliquen y se evite la extinción. O sea, están huyendo de la muerte. Entonces, el ser humano a nivel biológico es parte de la naturaleza y entonces también está en ese juego. Y por eso es cuando
estamos en nuestros años mozos, pues esas hormonas se nos alborotan y uno de hombre ve a una mujer con curvas y bueno, está ahí. Entonces, ese juego sexual está ligado a esa amígdala. Y miren que no es casual, estamos hablando aquí temas simbólicos, por lo tanto, a nivel simbólico, ya sabemos que no hay nada casual, nada fortuito, todo se relaciona con todo. Entonces, Magdalena quiere decir ese aspecto, esa energía sexual, a ser disciplinada por algo, una discípula de Jesús, o sea, de la conciencia. Ahí entramos entonces a lo que significa ya ella como discípulo. María Magdalena es tu energía sexual, que debes disciplinarla si quieres realmente volverte un discípulo de tu conciencia, o sea, estar muy cercana o muy cercano ahí, a ese yo soy sagrado que eres. ¿Okay? Con una energía sexual no disciplinada, no vas a poder llegar ahí. Te sabotea también. Y lo simpático de la simbología es que es una mujer. ¿Ah? Es una mujer. Ahí por eso le coloqué el poder femenino en la miniatura, porque esa energía sexual es una energía muy ligada aquí a la tierra, que es la energía, como les decía, de la reproducción, de la fertilidad, de la abundancia, todo se manifiesta desde ahí, desde esa energía sexual. Entonces, ¿cómo se disciplina esa energía sexual? De esto ya he publicado videos también, particularmente unos que se llaman eh, los pasos de la sublimación sexual. Ahí explico el cómo desde una sexualidad no disciplinada, muy ligada desde el instinto, eh, tú la vas disciplinando, que disciplinando no significa reprimiendo, ni cortando, castrando, también hablo de eso en esos videos, hasta que esa energía se va sutilizando. Por eso el proceso se llama sublimación, o sea, siguiendo la analogía del proceso químico, que de algo muy sólido, el cuerpo, o sea, se sublima, se vuelve gaseoso, es algo que ya no lo puedes agarrar, que ya no necesita de la corporalidad, ahí esa energía sexual está sublimada. Cuando tú puedes vivir tu sexualidad sin depender del cuerpo, es la clave, cuando esa energía sexual se sublima. Y en ese momento es que Magdalena deja de ser Magdalena y se queda en el María. Por eso es que tiene el nombre María, porque es básicamente ese amor a Dios lo que le permite trascender su parte amígdala, o sea, su parte instintiva, sobrevivencia biológica, miedo, todo lo que hay ahí. El amor a Dios. Por eso van juntos, María Magdalena. El amor a Dios te lleva a que trasciendas tu parte amígdala, tu parte animal, llamémoslo así. El hecho de que sea mujer es un mensaje también importante que se le da a las mujeres, a la polaridad yin. Recuerden, cuando hablo mujeres, no estoy limitando específicamente a la mujer física, porque la energía yin femenina puede estar también manifestada en los hombres. Yo hablé de esto también en otro video donde hablo de la balanza de género y ahí les mostraba que en mi caso, por ejemplo, en uno de mis aspectos, tema emocional, yo soy más yin que yang, o sea, soy más mujer que hombre en un aspecto. En los otros tres soy más yang que yin, o sea, más masculino. Por eso en promedio soy mucho más masculino que femenino. Pero eso todas las personas tenemos esos en diferentes puntos. Entonces aquí estamos hablando a nivel, ante todo, sexual, instintivo, animal, o sea, ahí cómo lo estás manejando. Entonces ya sea que seas mujer, manifestación yin, lo claro, si tienes esa energía sexual yin o aspecto ya masculino, esa energía sexual, no importa en qué lado esté, pero si la tienes indisciplinada, pues ahí es donde tienes que hacer trabajo. Es indisciplinada, o sea que todavía te dejes llevar mucho por esos instintos básicos. Eso es indisciplina. Ahí es donde aparece entonces el falso empoderamiento femenino. Y esto es bueno también que aquí lo aclaremos. El falso empoderamiento femenino es muy de la mano del arquetipo Lilith, la primera mujer de Adán. Se dice que fue Lilith, que vendría a ser la contraparte yin, o sea, femenina de Lucifer.
Entonces, ¿cuál es el impulso Lilith que a las mujeres las hace caer en un falso empoderamiento femenino? Cuando la mujer utiliza esa energía sexual para manipular al hombre y doblegarlo. No sabiendo desde que el hombre en ese aspecto, cuando es básico, no entrenado, es muy fácil de dominar. Entonces, ese falso empoderamiento femenino al final a la mujer la hace sufrir muchísimo. Y eso es lo que cuenta la historia de María Magdalena cuando era, entre comillas, prostituta. Ese es el simbolismo de el lado prostituta de María Magdalena. O sea, cuando utilizaba su poder femenino, pero desde el lado Lilith, o sea, desde el ir allá a manipular la realidad externa, utilizando la energía sexual. Desde ahí, obviamente, aparentemente pareciera que ganas mucho en el mundo, porque como los hombres que son fáciles de manipular, empiezan a darte todas sus ofrendas a cambio de tus favores. Entre más una mujer sepa manejar eso, las ofrendas cada vez son más grandes. O sea, carros, casas, ropa, joyas, reinos enteros, como le pasó a Salomón, que le di todo un reino o sea, todo eso puede lograr una mujer Lilith. Sí, coge al hombre y lo da 3 vueltas. Y el hombre que no trascienda esa energía sexual, ahí está siempre sujeto a que una Lilith llegue y pues, te destruye. Entonces el hecho, pero bueno, seguimos de la simbología. María Magdalena venía así, utilizando a los hombres a su antojo, y hacía y deshacía, pero eso internamente a ella la tenía muy infeliz. Ese es el símbolo de la prostitución. Ella estaba en su alma muerta, básicamente. Ese es el engaño de las energías luciferina y Lilith en el lado yin. Ahí son entonces cuando aparece Jesús, o sea, su conciencia. Aparece la conciencia, que no la juzga. Miren ahí el primer detalle amoroso de la conciencia, o sea, que no la juzga. Deja que experimente todo eso, que llegue al hueco, ahí en el piso, fruto de sus experiencias. Y ahí es donde ya la Magdalena levanta la cabeza, encuentra a su Señor. Y él coge, le da la mano y la ayuda a levantarse. Se cuenta eso, no con María Magdalena, no con otra prostituta en un pasaje de la Biblia, donde la iban a apedrear a los puros juicios a la prostituta. Ese es el simbolismo. Juicios, juicios, juicios por ser prostituta. Y él la defiende. O sea, él les dice, a ver, el que esté libre de saboteador interno, que lance su primer juicio. La protege de los juicios y le dice, bueno, vete, pero no vuelvas a pecar. O sea, ¿qué le está haciendo? O sea, ya, ojo, o sea, sigues dándole poder allá a esa realidad externa. Está cambiando todo eso valioso por unas cuantas monedas. A lo Judas. Y bueno, les decía que ese es el símbolo de la prostitución de Magdalena. Más ella cuando ya empieza a disciplinarse, o bien cuando empieza a ser disciplinada por la conciencia, va trascendiendo todo ese aspecto Lilith, va sublimando la energía sexual y va a través del amor. Yo soy el amor propio, que cuando ya se llega a estados altos de conciencia ya ni siquiera es propio porque no se puede poseer, simplemente amor. Que deja ese lado Magdalena, amígdala, Lilith y se vuelve entonces María, tan sagrada, tan santa como María, la Madre de Jesús. Muchas gracias, mis queridos Live Surfers, por acompañarme hasta este momento. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Bye bye.